Gustavo, buen mediodía. Buen mediodía, Sole, Mariano y Pedro también están, ¿no? Sí, lo Sí, tenemos por ahí en la gatera, lo tenemos a Pedro trabajando. Bueno. ¿Cómo les va? Pero muy bien. Qué ¿Qué? noticia, ¿eh? Me entero por ustedes lo de Marcelo Araujo. Realmente una voz indiscutible, ¿no? Absolutamente, sí señor, y bueno, eso es lo que dejan huellas estos personajes, como decía Néstor Clivati. ¿Qué huellas está dejando la guerra? Porque nosotros hablamos de deporte y también cómo impacta el deporte, el tema de la guerra entre lo que impacta la economía al deporte. Ya la Fórmula Uno retiró dos carreras, Irán ya anunció que no irá al Mundial de Fútbol. ¿Cuánta revolución está generando? Bueno, yo te diría que la revolución principal o donde yo centraría el eje es la preocupación que tenemos que tener en Argentina con una cultura inflacionaria, el impacto que va a generar en los precios. Y ahora te voy a decir el porqué. ¿Qué escuchamos todos? La suba del precio del crudo, del petróleo. Y de pronto no nos damos cuenta de los derivados del petróleo que tenemos en el día a día. Dicho todo esto, nosotros tenemos YPF, tenemos vaca muerta, el presidente de YPF dijo, vamos a buscar a contemporizar los precios para que no se traslade al precio final del combustible de manera inmediata. Y hay dos escenarios. El de oportunidades, bueno, vamos a exportar saldo favorable. El de amenaza, vamos a importar gas en invierno. Invierno es muy poco, pero hasta ahora en invierno debemos importar gas. Entonces va a haber una compensación. Hasta ahí diría, bueno, miramos la balanza, miramos lo macro, no tiene un efecto tan fuerte. Vamos al día a día. Bueno, en el día a día, si llega a aumentar el combustible, aumenta el costo logístico. Si aumenta el costo logístico, vamos al recurro a cada uno de ustedes como consumidores, en sus casas y demás. Precio de los alimentos. Si sube el flete, sube el traslado de los alimentos. ¿Sí? Punto número uno. Pero seguimos agregando elementos. Justo el día viernes, un empresario mejor dicho, el presidente de una cámara plástica me dijo, Gustavo, me llegó de un proveedor en el mundo del plástico que es un derivado del petróleo. Hay tres proveedores en el mundo. Me llegó un proveedor, un aumento de la materia prima de un 50%. Claro. 50. Entonces la primera pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cuánto habrá aumentado en la Unión Europea? ¿Cuánto aumentó en Brasil? Porque si volvemos con esta conducta especulativa ante cualquier escenario que sí es real de volatilidad, el efecto que va a generar en los precios, ¿no es cierto? Yo los escucho a ustedes porque tengo preparado acá abajo, ahora ¿Y lo voy qué a sacar. pasó? ¿Y Pero qué los pasó escucho en Brasil? vinculado No, con el plástico. A ver, me dejaste ahí picando. En botellita de Brasil. agua mineral, Sí, plástico, detergente, envase plástico, sí, sigo. Medicamentos, disculpen, sí, medicamentos, blister, sí. plástico. Y sigo con todos los La productos botella de y digo, aceite. ¿cómo? La botella de aceite. Las botellas de aceite. De Entonces digo, vinagre. medicamentos y alimentos dicen que el aumento de la materia prima en dólares va a ser un 50%. Y bueno, y ya empezamos con este tema y después vemos si realmente hay un componente especulativo, en este caso del proveedor de materia prima, que como le dije es un mercado oligopólico, si tiene el mismo comportamiento en Europa, en Estados Unidos que en la República Argentina, porque acá tenemos un ADN inflacionario muy delicado. Motivo por el cual todo esto, a ver, ¿cómo cerró la inflación? Lo dimos a conocer la semana pasada, un 2,9%. Sí. El presidente prometió para agosto un número que se acerque al cero. Este escenario internacional obviamente marca todo lo contrario. O sea, tenemos un problema interno en cuanto a la inflación y un problema externo originado por la guerra en cuanto al precio, en este caso del petróleo y los derivados del petróleo. Uno de los derivados del petróleo es el plástico, pero ustedes son de la provincia de Santa Fe, Claro. o sea, agrícola, fertilizantes. También los derivados del petróleo son los fertilizantes.
Entonces, bueno, para que uno trate de concatenar cómo es el tema de precios y el impacto que puede generar en el ama de casa, en el productor agropecuario, en el consumo de todo tipo de productos. Y además de todo eso, cuando uno pensaba, bueno, en algún momento van a anunciar el cese del fuego, va a haber algún tipo de acuerdo, intervención, escuchamos declaraciones temibles de Donald Trump respecto a la guerra, respecto a Irán, con lo cual lejos de eso. Bueno, justo el planteo que estás haciendo es lo que dicen los especialistas en energía, los especialistas en política internacional. Donald Trump hizo una guerra sin estrategia, primer punto. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Primero Donald Trump, Estados Unidos e Israel atacan algunos sectores energéticos de Irán. Irán, ¿quién contraataca? Contraataca contra Arabia Saudita, donde ahí genera este impacto. Después vemos el impacto en el estrecho de Hormuz. Lo vemos a Donald Trump hace un ratito que dice, bueno, tenemos que descomprimir la situación en el estrecho de Hormuz. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es una guerra sin estrategia. El Estados Unidos dice, nosotros tenemos reservas, el primer productor energético mundial, le está subiendo el galón, que también es un elemento en una elección de medio término muy importante para Donald Trump. Vemos qué efecto puede causar o no en los votantes de Donald Trump, pero el impacto que genera en el mundo y en economías más vulnerables, como es la de la República Argentina, el impacto es mucho mayor. Y esta guerra, porque el año pasado, 2025, hubo un ataque a Irán, sí, pero donde subió el precio del Brent, volvió a bajar, a los 15 días se regularizó, pero ahora se habla que este impacto y que la duración de la misma no va a ser tan breve como fue la anterior. Ahora, Gustavo, hablando de estrategias, ¿cuál es la del gobierno nacional respecto de esto? ¿Tiene alguna? ¿No tiene? ¿Cómo estamos? Porque bueno, antes hablaste ¿Querés que yo te dé la respuesta? No la vemos, tenemos que escuchar las mesas de debate. Sí, actores del sector energético están trabajando. A ver, el presidente de YPF salió a hacer declaraciones al respecto que no va a tratar de contener los precios. Pero sin embargo salieron algunos a criticarlo. No, nosotros tenemos que tener la paridad del tipo de cambio con los precios. Primer escenario complejo. Tratando de hacer un abordaje a tu pregunta. O sea, decirte que sí, decirte que no, me imagino que esto que estamos planteando acá deben estar discutiéndolo en el gobierno y no es menor. Porque si fue la inflación del mes pasado, 2,9, sin este escenario, y plantea una complejidad bastante crítica para los próximos meses. Sí, sí. Vemos además, ahí qué decisiones toma el gobierno. Además, perdón, ya terminamos, pero ¿quién maneja el número del INDEC, no? También. Si son los números de Caputo o son los otros números, que bueno, hay alguna diferencia también. En fin, bueno, así estamos, ¿no? No, bueno, ahí agregaste otro dato, viniste ahí picante con ese tema, bueno, ya vimos el escenario de lo que ocurrió con Marco Labaña, pero acá estamos hablando de números mucho más altos y esa es la gran preocupación. Sí, cierto. Y que no son los números que quisiera dar a conocer el gobierno. Para la próxima podemos seguir un montón porque podríamos sumar lo que pasó con Adorni, el impacto político de esto, pero bueno, la verdad... Gustavo, bueno, ahora para tener en cuenta, hablando de Adorni, ahora a las 13 va a hablar el presidente de la Nación, Javier Milei, en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Córdoba. Ahí está entonces acompañado precisamente por Manuel Adorni, Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem. Va a un auditorio amigo, porque sí, el presidente de la Bolsa de Comercio, Manuel Tagle, ha expresado una y otra vez la necesidad de que la Argentina mantenga el rumbo económico que ha planteado la administración Milei. Totalmente. A ver,
¿Qué es lo que va a decir hoy? Lo que más nos preocupa, lo que se diga o no se diga en el día de hoy, lo que sí suma o agrava es si están los equipos trabajando en el impacto inflacionario que va a tener esta guerra, ¿no? Totalmente. Así es, hay muchos supermercados que están advirtiendo sobre nuevas listas de precios con aumentos de entre el 5 y el 10% en estos días. Hay que ver entonces cómo va a impactar en las góndolas. Hay consumidores que ya manifestaron en los últimos días también en las redes sociales su sorpresa y su cierta indignación por lo que advierten una suba ya desmesurada, desacostumbrada en los últimos meses de los precios en las góndolas. Así que... Totalmente, es así y convengamos, hay una cultura inflacionaria. Nuestro ADN no es el ADN del brasilero. El brasilero devalúa el 20% y a precios internos va un 2%. Entonces, cada escenario que se da en la República Argentina lo cargan, que se llama sobreprecios por inflación. Totalmente. Bueno. Sí. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, Gustavo, como siempre. Y la verdad es que seguramente la semana próxima nos encontraremos y no sabemos con qué escenario porque va todo cambiando muy rápido. Totalmente. Les mando, muy buena semana para ustedes y un gran abrazo.